Amigos míos, bienvenidos a Ilustre Digital, espero que todos ustedes se encuentren sumamente bien y el día de hoy les voy a enseñar cómo crear esta ilustración estilo vintage. Para poder lograr este efecto, por sobre todo lo que es la sombra y textura, van a necesitar dos pinceles, el cual si lo quieren tener, solamente tienen que suscribirse al canal, dejarme un comentario en este mismo video y me tienen que dejar su correo electrónico y lógicamente yo les voy a enviar este correo a través de Mega Unplugged. También recuerden de que esta misma ilustración la estoy regalando a través de Pinterest, en el cual solamente tienen que descargarlo y usarlo como ustedes quieran, ¿ya? Así que todo esto viene sin publicidad, sin link externo, etcétera, ¿ya? Así que nada, empecemos brevemente con este gran tutorial. Empecemos con esto. Podrán ver en pantalla de que ya tengo la ilustración. Decidí ilustrar esto en papel primero antes de ponerme a trazar. Decidí utilizar el oso Teddy, lógicamente porque quería llegar a un concepto vintage, quiero decir, un concepto fácil y rápido de llegar para que entiendan y vean cómo logré crear esto. Eh, También voy a saltarme ahora el tema del trazo, en el cual ahí lo están viendo que está listo. Y si se dan cuenta, el tipo de trazo es un trazo normal, pero tiene la gran característica de que el trazo no es negro, sino es de color morado, ya que la idea principal del momento de colorear una ilustración para crear el efecto vintage es utilizar colores pasteles, el cual la gran mayoría se encuentran en este sector de la paleta de colores. Entonces, en este sector izquierdo se encuentran la gran mayoría de los colores vintage, y también jugando un poco con la opacidad del pincel y de la capa. En el caso, por ejemplo, que usted quiere utilizar los mismos colores que yo utilicé para la ilustración, dentro de la carpeta de los pinceles se encuentran estas imágenes en el cual pueden sacar los colores simplemente utilizando el cuentagotas. Y ahí automáticamente se encuentra el color que utilicé para poder ilustrar o pintar eh, este estilo vintage. Tanto el pincel de sombras, que ya lo voy a utilizar, van a ver cómo lo voy a trabajar, como el pincel textura. Ya recuerden que vuelvo a insistir de que si quieren estos pinceles tienen que suscribirse, dejarme en los comentarios que quieren este pincel, me dejan su correo y yo le envío a través de Mega Unplugged, sin publicidad, sin nada de esas cosas que a mí tampoco me gustan, me cargan un link directo al enlace de descarga para que tengan este tipo de pincel que yo mismo voy creando. Así que voy a pasarme por alto esto por ahora, y como es de costumbre voy a crear esta especie de máscara con el mismo tono del color principal del trazo, que es opcional. Yo en este caso voy a utilizar el color morado para poder crear esta capa, que es la capa de máscara que utilizo para después poder colorear y no tener que pasarme el excedente. Voy a hacer, como es de costumbre, siempre lo digo, esto un poco rápido. Voy a colorear con un pincel normal texto, y se me olvidó conectar la tablet al computador. Hago de inmediato. Ahí está, ahí sí. Y lo importante de esta capa, que vamos a ponerle capa máscara, es que debe tener una opacidad de no sé, un 20% para empezar. Y empezamos a colorear toda nuestra ilustración sin opacidad en el pincel, solamente opacidad, ahí está, en nuestra ilustración, en nuestra capa, perdón. Este efecto vintage, para hablar un poquito de esto mientras coloreo toda la ilustración, la verdad de las cosas es que lo vi en una ilustración dentro de un grupo de ilustradores en Facebook, en el cual me gustó mucho. Él lo único que hizo fue solamente utilizar el color morado como trazo para la ilustración, y a mí se me ocurrió y lo asemejé mucho a que esa ilustración parecía algo como el estilo vintage. Entonces lógicamente quise reflejar o copiar ese efecto, pero lo hice a mi estilo, el cual logré ese resultado que ustedes vieron ya en pantalla, que la verdad las cosas a mí me gustó bastante. Sin embargo,
lo que hice después con la ilustración fue tratarla como fotografía. Es decir, cuando ya la ilustración la tenía lista con todos los colores que necesitaba, empecé a agregarle efectos vintage a la imagen, tal cual como si la tratara como una fotografía. De hecho, la mayoría de todos los efectos vintage la encontré en otros tutoriales dentro de Photoshop de retoque fotográfico, y el resultado fue ese. También, queridos amigos, deben tener en cuenta de que el efecto vintage es un efecto de fotografía antigua, fotografía retro, en el cual el color tibio, que es el color cálido, es el color predominante dentro de la imagen, ya que también trabajan con colores gastados. Entonces descubrí que parte de los colores vintage, que fue algo que mencioné delante en el principio, son colores pasteles, la gran mayoría. También otro tema importante dentro de este tipo de ilustraciones, que no es muy recomendable perdón, utilizar color negro fijo o un negro muy oscuro. Por ejemplo, de la paleta color, utilizar este negro 100% no es muy recomendable, ya que la fotografía vintage tiene no sé, tiene poco contraste. Entonces yo, o sea, voy a ser bien honesto: si ustedes quieren lograr un estilo distinto en vintage, es cosa que busquen tutoriales, ya que están de tutoriales de cómo tratar su fotografía con este estilo, ya. Y lógicamente ahí el efecto que ustedes quieran dar, si es una fotografía cálida o fría, va a depender de ustedes. Yo quise utilizar un poco de estilo frío, ya que la ilustración en sí me interesaba de que fuera como si estuviera en invierno este osito. Bien, una vez que ya tengo la capa máscara lista con todo esto ya coloreado por dentro, voy a bloquear la capa trazo para que no me moleste, y la capa máscara voy a crear una capa nueva, y encima de la capa máscara voy a presionar control y voy a seleccionar la ilustración. Recuerden que yo utilizo mucho esto para que después yo no tenga que estar borrando excedentes. Me sitúo sobre la capa 1 y le pongo el nombre de sombra. Bien, dentro de la carpeta de pinceles que dejo están estos pinceles. Voy a mostrarlo acá. Dentro de la paleta de pinceles están estos que están aquí, que aquí yo le puse el nombre Teddy Sombra o pincel sombra Teddy. Van a hacer clic y van a empezar a probar el pincel. Si se dan cuenta, esto voy a explicarlo sumamente rápido, no voy a entrar tanto en detalle. Tengo aquí, si yo trabajo con el pincel, tengo un pincel duro en el cual no tiene funcionalidad, no tiene algún tipo de efecto, a diferencia de, por ejemplo, de la configuración que yo le hice a esta imagen, que ustedes pueden darse cuenta que aquí tiene a través de la presión del pincel un degradado, una escala, ¿cierto? Y un poco de deformidad. Ya, la cosa es que lógicamente este pincel hay que configurarlo a gusto de uno. Voy a intentar nuevamente configurar este pincel, ya que en lo personal yo trabajo con varios distintos tipos de pincel al momento de poder ilustrar. Eso quiere decir de que no siempre utilizo la misma forma de pincel, siempre voy variando. Primero me voy a ir a ajuste de pincel, aquí el pincel ya está seleccionado, me voy a ir a variación del tamaño, aquí en dinámica de forma, y voy a empezar a jugar con el tamaño del pincel o con la deformidad, y automáticamente voy a empezar a probar este pincel para ver cómo va quedando. Y ya se dan cuenta de que, a diferencia de delante, el pincel ya me muestra un poco más de deformidad. Voy a trabajar un poco también con la dimensión del diámetro mínimo, quiere decir, ya lo tengo un poco más distorsionado. En dispersión, aquí se dan cuenta también que tengo una caja de previsualización del pincel, y se dan cuenta que si yo en dispersión el pincel se va anchando bastante. La cosa que esto no me sirve mucho, dejarlo en 0, la cantidad en un píxel y después me voy a ir a transferencia, y si se dan cuenta automáticamente ya me genera un poco este pincel con opacidad que es muy similar al que está acá.
Entonces nuevamente voy probando y ya tengo este efecto. Lógicamente que esto puede seguir variando, es decir, si yo a la variación del pincel le agrego más porcentaje, lógicamente que el pincel va teniendo más porcentaje de opacidad, dependiendo también de la presión de este pincel, y lógicamente también con la variación de flujo, para que sea un trazo, una línea mucho más no tan uniforme, ¿ya? Entonces ya el pincel para este tipo de sombra lo tengo configurado. Voy a borrar todo esto que no me sirve de nada, y como dije anteriormente, voy a seleccionar este, la capa máscara. Voy a posicionar la capa sombra, voy a seleccionar el pincel que ya está determinado, ahí funcionó, pero la opacidad voy a trabajarla con un 11%. Y jugando también con el tamaño del pincel, voy a empezar a generar esta sombra de esta manera. Es decir, cuando yo empiezo a trabajar sobre la opacidad en el pincel y no de la capa, el pincel, lógicamente, como ya lo mencioné, tiene opacidad, y entre más veces yo pase por encima del color de lo que ya tracé, más oscuro se va a poner. Es una técnica muy pero muy buena al momento de poder crear sombras. ¿Ya? De hecho, no solamente tiene que ser un color morado de sombra, porque yo utilizo este morado por un tema de crear este efecto vintage, sino también porque, no, quiero decir que también este tipo de efectos lo puedo utilizar en un color gris para crear mi ilustración un poco más reales. Entonces, eh, por esta ocasión solamente me voy a enfocar un poco solamente en la cara, porque no quiero ilustrar todo esto, ya que si no me tomaría como mucho tiempo, y quiero intentar hacer este tutorial lo más rápido y fácil de entender. Sigo jugando con la opacidad del pincel, y voy pintando, coloreando el sector donde más sombra tiene esta ilustración, de esta manera. Y si se dan cuenta, lógicamente, como yo lo explicaba antes, gracias a este tipo de capa, de máscara, no me pasa un accidente y no tengo que volver a colorear esto. Voy a volver a insistir y a mencionarles de que esto es una muestra, es un ejemplo para que vean cómo es el efecto. No voy a colorear el personaje completo. Ya, solamente me enfoco en los sectores donde debe ir sombra para darle dimensión y para darle también un poco de textura, ya que si bien es cierto, Teddy o todos los ositos que son de peluche, la gran mayoría están hechos de felpa o de lana. Muy pocos de lana, más de felpa, pero es importante que ustedes sepan este tema de las texturas, que es muy importante también en nuestras ilustraciones. Ya, algo por allí. Y también voy a colorear solamente la bufanda de Teddy, bufanda con la opacidad, para darle también un distinto tipo de sombra, ya que lógicamente, como tengo aquí esta bufanda, debe tener un poco más de sombra y tiene otro tipo de ops, ya no importa, tiene un poco también de textura y variación de sombra. Es muy difícil porque van a ver que la otra ilustración me quedó bastante distinta, a diferencia de esto, de que una ilustración quede igual a la otra. A pesar de que yo, por ejemplo, puedo repetir 1000 veces este mismo proceso, va a costar un poco que quede igual, ya que lógicamente, como estoy trazando esto, estoy coloreando, las sombras nunca van a ser iguales. Por más que intente crearlo igual, va a costar un poco. Pero aquí lo que es muy importante al momento de trabajar con este tipo de pincel es que trabajemos bastante con el volumen, intentar darle volumen y profundidad con este tipo de pincel o sombra. Voy a dejarlo solamente por allí, ¿ya? Y ahí ya tendría listo, aparte la sombra. Lógicamente que puedo seguir jugando con la sombra, pero lo dejaré ahí. Luego voy a empezar a colorear y voy a utilizar los colores de Teddy, que son la gran mayoría son estos, ¿ya? Entonces voy a seleccionar el color principal de fondo, que es el color este, que está acá, con el cuentagotas lo voy a seleccionar.
Voy a nuevamente irme a la capa máscara y debajo de la carpeta de la capa sombras voy a crear otra capa, quiero decir, y voy a poner el nombre de color. La capa sombras tiene que estar siempre por encima de la carpeta color, y recuerden que esta capa de sombra tiene una transparencia, entonces eso me va a crear un efecto bastante bueno al momento de colorear. No voy a tener que trabajar tanto con las sombras. Voy a darle un 5% en el pincel y voy a empezar a colorear. Si se dan cuenta, ya estoy logrando este efecto de dimensión, que es lo que yo siempre busco en mis ilustraciones. A pesar que estamos muy de a poco, o sea, estoy enseñándoles muy de a poco cómo ilustrar dentro de Photoshop, es importante que tengan en cuenta de que todas sus consultas o dudas me las tienen que llegar a hacer a través de los comentarios para yo empezar a crear nuevos materiales para enseñarles. Ya, sigo con esto, sin soltar la capa color. Voy a seleccionar este naranjo que es un poco más fuerte y voy a empezar a recalcar con un poco de opacidad el sector sombra que yo le di a esta ilustración para resaltar esto. Voy a trabajar un poco más con la opacidad porque considero que está demasiado fuerte la opacidad. Siempre es bueno colorear con opacidades dentro de los pinceles porque va a haber un manejo mayor de la técnica. Entonces lo estoy haciendo, lo vuelvo a decir sumamente rápido y dejando los sectores de luces donde corresponden. Vamos un poco a ponerle un 21% por ahí. Y por último, el tema de la luz dentro de este coloreado. Recuerdo que utilicé este que está acá, que es un amarillo muy claro, y para esto voy a trabajar un poco más con la opacidad y voy a empezar a colorear de esta manera todo el sector luz. Esto, queridos amigos, lleva mucha práctica, tienen que practicar mucho. Este tipo de efecto o de técnica, para que ustedes se acostumbren a esto, lleva tiempo. A mí me costó bastante tiempo lograr esto, muchas ilustraciones, muchas horas sentado frente al computador para lograr esto. Así que no se desanimen si no les sale en un principio. Todo esto, y como siempre digo, es pura paciencia y perseverancia. Voy a dejarlo solamente por allí y ahora me voy a enfocar en la bufanda. Lógicamente no quiero que los colores se me mezclen, entonces voy a borrar todo el excedente que tengo de rostro hacia la bufanda y lo voy a borrar libremente y preocupándome de no pasarme del trazo principal. Luego nuevamente voy a seleccionar la capa máscara y voy a seleccionar los colores de la bufanda, que es este rojo que está aquí, ¿ya? Y voy a empezar a colorear con el mismo pincel con una opacidad de un 74%. Voy a darle más porque ahí está. Y voy a empezar a colorear todo esto. Recuerden que la idea ya es no pasarse, por sobre todo cuando voy a pintar esta parte que me voy acercando a la cara, por ahí. Ya, en el caso que se pase, no quieren pasar, si quieren evitarse esto, pueden sencillamente crear otra capa y empezar a colorear de esta manera, como lo voy a hacer ahora. Luego utilicen la herramienta con el borrar y van borrando el excedente por ahí. Luego, me faltó esta parte de la bufanda que no la coloreé, que es esta. Aquí, por ahí. Luego de esto, voy a darle un poco de luz, utilizando el mismo color de delante, pero con una opacidad mayor, a un 28%. Voy a copiar estas capas y voy a empezar a jugar algo por aquí. Voy a trabajar más con la opacidad. Si se dan cuenta, veo mucha opacidad con respecto al pincel blanco para darle luz, ya que no quiero que resalte tanto en ciertos sectores. Por ahí. Y por último, para darle este diseño a la bufanda, recuerdo que utilicé este color que está aquí y trabajé un poco más con el pincel de menor tamaño y con una opacidad de un 50 y tantos % y empecé a generar esto. Pintar sobre
encima de esta manera y voy creando el diseño de la bufanda. ¿Ya? Si se dan cuenta que el principal protagonista de esta ilustración, más que el oso Teddy, es el pincel, ya que es el pincel en sí el que le da el efecto a este tipo de ilustración. Es sumamente importante que ustedes jueguen con los pinceles y logren el efecto que ustedes quieren. ¿Ya? Bien, una vez que tengo esto listo, no voy a terminar de pintar el resto del personaje porque es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que bueno, como ya tengo esto listo, voy a dejarlo tal cual como está y me voy a ir al siguiente paso, que es el mueble con el efecto textura. ¿Ya? Así que bien, tuve que pausar un poco el video ya que me di cuenta que el grabador de audio lo tenía muy fuerte, se escucha un poco con chirrido o mucho ruido, no sé, y le bajé un poco, así que tuve que bajar, o sea, tuve que pausar y nuevamente sigue. En fin, bien, aproveché la instancia también de poner automáticamente todo lo que fue el trazo del mueble, ¿cierto? Y si se dan cuenta, al igual que el trazo de Teddy, tiene el mismo color morado, y lógicamente como no es el mismo, no es la misma ilustración, tengo aquí un poco excedente de este mueble, que en el cual pasa por encima de Teddy y lo voy borrando. Lo otro que hice fue, bueno, terminé un poco también a Teddy porque encontré que terminaba, o sea, hacer una ilustración se terminaba por último esta parte rápida de Teddy, así como muy, no sé, se va a ver como feo, no sé, mal, no sé, sencillamente mejor lo termino rápido. Pero no voy a enfatizar en lo que es el detalle de los ojos, de la nariz, o de las patitas, no sé, no voy a enfatizar mucho en esto. Bien, como ya tengo la ilustración del mueble, ya, la sombra que yo le di a esto, que lo tengo acá, si se dan cuenta es con el otro tipo de pincel, que es el pincel textura que está aquí, ya. Bueno, también me doy cuenta que aquí tengo excedentes, así que tengo que borrarlo, pero también les voy a mostrar de manera rápida cómo configuré, mejor dicho, este pincel y logré este efecto como de madera, entre comillas, porque es más bien se ve como un granulado, pero la intención de este tipo de efecto es de que se viera como si la madera estuviera un poco más vieja, ¿ya? Así que, bueno, voy a ocultar esta capa. Nuevamente voy a colorear esto, voy a hacerlo con la herramienta pluma para no demorarme tanto. Voy a seleccionar toda la ilustración. Esta también es otra manera de poder ir colorear esta máscara al personaje. Ya, esto es como más rápido. Voy a hacer la selección de ese un pixel a esta capa, voy a ponerle sombra y si bien recuerdan, la sombra, el trazo tiene que estar por encima de la sombra y no, esto no es sombra, perdón, esto es máscara. No estoy leyendo, máscara. Okay. Y con una opacidad de la capa de un 35-32%, eso es opcional. Voy a pintar, voy a crear, mejor dicho, me pasé, me fui a otro pincel, la máscara de esto. Voy a hacerlo con otro color, ahí está. Recuerden que cuando pasa esto que se ve encima, sencillamente porque la carpeta, porque toda la imagen de Teddy la pasé en una sola carpeta, tiene que estar por encima de el mueble, es decir, ahí está. Bien, la máscara la selecciono con control, creo una capa nueva y le voy a poner el nombre de sombra. Me voy a ir al pincel, voy a sacar la selección, voy a cortar estas dos cajas que me molestan y me voy al otro pincel que les dejé, que es este, pincel textura, le voy a dar OK y nuevamente me voy a esta sección de ajuste de pincel y voy configurando el pincel. Puede ser de que no me salga igual, que no pueda replicar el mismo pincel, pero lo voy a intentar. Si estoy seguro que utilice este. Y recuerden que voy a ir probando automáticamente cómo va a crear, cómo voy dejando este pincel
a medida que voy jugando con los ajustes. Por ahí un poco más, por ahí, ya me aparece variación de redondez, sí. Hago por ahí, dispersión, un poco más con la dispersión, también. La cantidad mínima, quiero que haya poca cantidad. Después la transferencia, eso también me gusta mucho. Voy a jugar un poco más con la opacidad por aquí. Después textura. Voy a jugar un poco más con la textura, a ver si esto... La cosa... No, con la textura no le puse. Pincel doble, dinámica color, transferencia, ruido. Y vamos a ponerle un poco más de ruido. Ya, vamos a bajar esto. Voy a bajar la opacidad. Voy a borrar esto que está aquí. De esta manera. Y voy a seleccionar la máscara con control. Voy a posicionar sobre la carpeta sombra. Y en esta ocasión voy a utilizar un pincel con un 23% de opacidad, con este botón que nunca aprendió cómo se llama, y el tamaño va a ser de un 17%. Yo por razones lógicas voy a torcer el lienzo, ya que se me hace más fácil, y voy a empezar a trazar de esta manera. El pincel no me quedó igual que el otro, pero igual es funcional, es decir, igual me sirve porque voy generando textura, que es lo principal. Ya se dieron cuenta de que, a pesar que no es muy similar al pincel, a este tipo que es más granulado, pero sin embargo también es bastante funcional. Entonces lo voy a dejar así. Lógicamente que si sigo trabajando con los ajustes del pincel, este va a cambiar. También hay otra técnica, un efecto dentro de Photoshop para poder generar un poco más de ruido, como puntitos dentro de lo que sería, si quieren lograr, ¿cierto?, este efecto de ruido o de textura dentro de esta parte más oscura de este efecto. Voy a dejarlo solamente rápido. Voy a achicar más el pincel, encuentro que está muy grande, voy a dejarlo a un 10%. Ahí sí. Hago rápido. Lógicamente que esta parte del oso tiene que ser mucho más oscuro. Una cosa por allí. Acá también esta parte tiene que ver sombra, tiene que estar mucho más oscuro. Y acá también, no tanto. Y también es importante jugar con la variación de dirección del trazo, es decir, se dan cuenta todo aquí fue horizontal, pues ahora voy a aplicar un poco de vertical para que no se vea tan uniforme, por sobre todo la parte de la grieta, que fue donde más le di efecto a esto. No voy a trazar en la ventana porque al fin y al cabo es lo mismo que el mueble, es exactamente lo mismo, así que no lo voy a hacer. Y ya luego lo van a poder ver en Speed Paint con el timelapse de esta ilustración, una cosa por ahí. Bien, bien, si se dan cuenta, a diferencia de este, que es lógicamente es como más granulado, igual por ejemplo si dejo estos dos se ven súper bien, pero si quieren lograr el granulado, no les funcionó, lo que tienen que hacer, carpeta sombra, que es esta, ahí está, vamos a hacer trazo, no, a ver, creo que parece, ahí está, este fue el que diseñé yo, o sea, que colores quiere decir. Se pueden a la superposición de capa, pueden poner en disolver, y ahí se nota de que, o sea, igual no se ve bien, se ve como muy grande el granulo. Lo que también pueden hacer es a filtro, interpretar, no, ay, se me va a tiene que estar por acá, ruido, añadir ruido, y van jugando con esto y tienen que ponerlo en Gauss monocromático, uniforme, y monocromático dije, con sección uniforme, y ahí sí, ahí pasa más. Lógicamente sé como efecto mucho más tosco, sencillamente pueden bajarle un poco más la opacidad, o bien pueden ponerlo, creo que en la superposición, por ejemplo ahí está, en superponer,
aumentar la opacidad. No, había este por ejemplo en luz fuerte, y también puede bajarle un poco la opacidad. Voy a dejarlo allí como está. Ups, por otro lado. Recuerden que el tema de la variación del pincel va a depender de ustedes. A mí no me quedó igual, pero si se dan cuenta, si dejo el tema del pincel normal, igual funciona. Control Z, peine atrás. Ahí, no, tampoco, ahí está. Bajar un poco la opacidad. Voy a estar seleccionado, ¿cierto? La capa máscara, por encima de la capa máscara, esta carpeta nueva que se llama color. Y nuevamente voy a seleccionar los colores que aquí tengo, que era este, utilizando el mismo pincel, un poco más grueso. Voy a empezar a colorear todo esto. De hecho esto lo estoy haciendo con el mouse sin el lápiz. Y voy seleccionando los colores, y lógicamente los colores van a depender de el sector donde está puesto, o sea, la luz que llega dentro de esta ilustración. Ahora voy a utilizar el lápiz, y ahí va cambiando bastante cosas por allí, algo rápido para que puedan entender cómo funciona esto. Y si se dan cuenta, a pesar de que si lo dejaste con el pincel hubiera funcionado igual, pero vuelvo a insistir, esto va a depender de la configuración del pincel. Ya, voy a dejarlo por allí, listo. Si se dan cuenta, ya no me quedé igual que el otro, pero se asemeja bastante. Y estas dos las voy a eliminar, estas dos capas de muestra, porque ya no me sirven. Voy a agrupar, selecciono todas estas capas en las cuales están compuestos el mueble, las voy a agrupar, control G, voy a poner mueble. Ups, me gusta escribir así. Mueble. Y voy a tapar esto. Y también lo voy a bloquear para no molestarlo. Y por último, ahora nos vamos al efecto vintage. Ya. Voy a crear el fondo. Voy a crear una capa nueva. Voy a utilizar el pincel con el que coloreé Teddy. Voy a probarlo utilizando el color morado. De hecho, este color morado es este. Y se dan cuenta, no es un pincel similar al que coloreé, así que voy a tener que volver a configurar este pincel. Voy a quitarle la opacidad, acá estoy, ajuste pincel, y nuevamente le doy la variación que yo quiero, cuando con el diámetro, con la dispersión y con la transparencia por ahí. Entonces lo que yo voy a hacer ahora va a darle como textura al fondo para poder crear bien el efecto vintage. Voy a jugar con la opacidad y voy a empezar a demasiado. Voy a empezar a jugar con esto y empezar a crear un fondo. Supuestamente lo que intento simular con esto es que es la pared, en este caso, está gastada. De esta manera voy haciendo como unos manchones, intentando también crear una viñeta. Y lógicamente tiene que haber una sombra detrás de toda la composición. Por ahí. Como tengo esta capa, le vamos a poner sombra fondo. También la voy a bloquear. Me voy a la capa principal fondo para poder colorear esto. Ahora bien, lo que yo hice fue generar un marco rectangular de cualquier ancho, de este ancho más o menos. Utilicé un color distinto, que puede ser este, ¿cierto? Con color fuerte, lo coloreé. Luego, esto hay que tener, por ejemplo, a ver, selecciono la capa 3 para volver a duplicar este marco, control J, con la flecha lo voy corriendo.
y luego utilizo otro color distinto, pero que tenga un contraste, bueno, es decir, que se vea bien. También puedo utilizar la selección de seleccionar el elemento dentro de la capa presionando Alt, y a ver, voy a tener que echarle un ojo, y era un color, ya estaba celeste, y un color como magenta, que el magenta está por aquí, y lo voy a colorear, ahí está. Luego estas dos capas las voy a acoplar, control E, o también se pueden posicionar encima de la capa, clic derecho y acoplar. Por aquí, por ahí está, convertir, opción de fusión, copiar, eliminar. Voy a hacer tanto tiempo que no utilizo esta parte que se me olvida, combinar hacia abajo. Ahí está. Y lo que tienen que hacer ahora es volver a duplicar esto, control J, acoplar la imagen, control J otra vez para llegar a este efecto más rápido. Control J, no, me equivoqué, control, ups, no quiero guardarlo, control Z, voy a acoplar y lo voy a volver a duplicar para cubrir todo esto. Bellísimo. Lógicamente aquí se ve que hay transparencia dentro del mueble, después voy a revisar esto. Voy a ya tengo listo el fondo. Luego voy a filtro, desenfoque gaussiano, y voy a intentar que los colores se mezclen, y además que al momento de crear este filtro me da la idea de que el oso y el mueble están enfocados y el fondo no, al igual como si fuese una fotografía. Y voy a darle no tanto para que no se vea tan raro, y voy a terminar de recortar esto, el cual voy a utilizar nuevamente las máscaras. Voy a apretar suprimir porque aquí ya seleccioné la capa máscara del mueble, presiono suprimir dentro de la capa de fondo, ahí está. Luego me voy a la carpeta Teddy, máscara de Teddy, y también lo voy a eliminar, ¿cierto? Ya que ya tenía presionado, o sea, seleccionado la capa 3, que es la capa fondo de nuestra ilustración. Control D, voy a achicar esto, y ahora viene lo interesante, el efecto vintage, que ya esto ya sería lo último. ¿Qué es lo que yo hago habitualmente? A ver, lo que yo hago siempre es juntar todas las capas. Una que ya tengo mi ilustración lista y quiero empezar a editarlo como fotografía, agrupo todo, le pongo edición 1, luego lo vuelvo a duplicar, control J, y esta capa edición 1 lo voy a bloquear y le voy a tapar la visualización por si acaso me equivoco. Y esta la voy a convertir en objeto inteligente, y luego la voy a convertir en rasterizar capa, ya que ya esta es una imagen fija. Y esta, me olvido de esta y no la voy a pescar más porque ya no la voy a utilizar, a menos bien que me haya equivocado en algo. Luego esta capa de edición copia 1, que voy a poner imagen lista, no, imagen 1, la voy a duplicar, control J, no importa que pase eso. Y voy a empezar a dar el efecto vintage, que aquí uno puede jugar a elección. Mi efecto vintage tiene varias aplicaciones, pero voy a enseñarle la más básica y la más funcional. La que más se trabaja es utilizando un color azul oscuro, que hay un número determinado, pero yo siempre juego con esto, ya que no todas las imágenes o fotografías son sacadas igual, no todas tienen el mismo ISO, el mismo diafragma, la misma exposición, etcétera. Entonces me gusta jugar también con esta variante de colores de tonos azules. Entonces voy a utilizar este que es un poco oscuro, voy a rellenar, voy a crear una capa nueva, voy a rellenar, voy a duplicar, y a esta primera capa voy a darle exclusión, acá está, y a la segunda capa, que es la primera, voy a darle luz suave, y se va a ver esto que es como súper contrastado. Y yo con estos dos voy jugando con la opacidad de estas capas, y voy jugando con esto, y se dan cuenta que al momento de bajar la opacidad ya me va quedando algo distinto. Yo siempre intento de los efectos vintage, de no jugar tanto con esto, sino trato de ser bien lo más parejo posible. Por ahí me gusta bien, lo voy a acoplar tranquilamente, y si se dan cuenta, si lo comparo con la primera imagen que sirve para comparar, allá existe una pequeña diferencia de tono. Voy a seguir con esto, voy a seleccionar la imagen completa, me voy acá a la parte de ajustes de relleno, y le voy a dar a niveles, perdón, no es niveles, es curvas.
Y en esta parte curva voy a agrandar esta caja para que puedan ver bien. No sé cómo puedo agrandar esto. No, no pasa nada. No sé cómo puedo agrandar esto. Pero se ve bien. Lo que yo hago aquí es jugar con las tonalidades del RGB. Es decir, si yo hago clic sobre el rojo, me aparece, voy a poder jugar con todos los tonos rojos. Se dan cuenta, si yo bajo aquí dentro de esta gama, se va poniendo un color mucho más magenta. Por ahí. Magenta. No, sí, o cian, no, más que cian. Ahí me está un tono más oscuro. Entonces yo voy jugando con esto y siempre intento de jugar con solamente 2 puntos dentro de este diagrama. Y también con el verde. Y voy generando como un tono cálido frío. Voy a hacerlo como un... A ver, no sé qué va a salir porque lo estoy probando, estoy jugando nuevamente, ya que a diferencia de la imagen anterior, del primero que hice, varió bastante. Y luego el azul, que el azul es un predominante, es un color predominante porque el azul dentro de esta imagen es el color que más hay, ese color que más hay dentro de la imagen. Voy a jugar un poco con esto, pero también a la vez no resaltándolo tanto, no crear un contraste tan alto. Entonces voy a jugar un poco más con esto por allí. Y por último, al RGB, a esta línea blanca que se puede ver aquí, voy a bajarle un poco, voy a subirle esto para quitarle, para hacer el efecto de atenuar. Se dan cuenta, más está quedando como blanco. Aquí lo mismo, que voy contrastándolo, entonces siempre es como una esquinita por ahí. Ya. Una que tengo eso listo, voy a volver a comparar y hay diferencia. De a poquito voy creando esto. Voy a acoplarlo. Y también ahora voy a darle acá en la ventana capa, imagen, ajustes, filtro de fotografía, y aquí me voy utilizando cualquier filtro que a mí me gusta. Es decir, en estos tutoriales yo no voy a decir que tiene que ser en rojo, tiene que ser verde, tiene que usar cierta densidad. No, aquí esto es libre porque ustedes tienen que experimentar y tienen que ver qué color a ustedes más les gusta o sienten que se ve bien su ilustración. Esto es sumamente importante. Yo voy a utilizar este magenta y lo voy a dejar allí, tal cual, y ya me va creando un efecto vintage mucho más definido. Se dan cuenta que los colores se gastaron más y todo el cuento. También lo que yo hago mucho, creo una capa nueva, me voy al selector de color y trato de buscar un color crema que está por aquí, por ahí, y pinto la capa entera de este mismo color y le bajo un poquito la opacidad para seguir jugando un poco la atenuación y para que también tenga un tono distinto. Por ahí voy a compararlo, hay diferencia, voy a bajar un poco más la opacidad. Si se dan cuenta, siempre el tema del ajuste de color dentro de una imagen o fotografía siempre son poquitos, no es tanto, no exagerar tanto, siempre son pequeños detalles de porcentaje. Por ahí, lo voy a volver a acoplar. Voy a intentar de una manera rápida hacer un efecto luz. A veces sale, voy a ser honesto, voy a utilizar pincel normal, estoy sin la tableta, solamente con el mouse, y voy a pintar con la dureza del 0%, voy a suponer, de hecho no, voy a utilizar mejor un blanco por ahí. Y siempre voy a darle a una esquina una especie de destello de luz de esta manera. Ya voy a darle un filtro de desenfoque gaussiano nuevamente. Desenfoque gaussiano, esto ya será el último, para que me cubra más un poco este sector que es más difuminado por ahí, y le voy a bajar un poquito la opacidad, solamente un poco, y también puedo jugar también con la superposición de capas y puedo ver si logro también algún efecto, por ejemplo eso, que estoy en aclarar. Me gustó bastante aclarar, o luz intensa también se ve bastante bien. No, se ve horrible. Luz intensa de jugar, voy a bajar un poquito más la opacidad, por ahí. Lo voy a acoplar, y por último, y esto sería lo último, voy a crear la viñeta a esta ilustración, ya que casi todas las fotografías vintage vienen con viñetas. Existen dos maneras. La primera, que es la que menos uso, por ejemplo, creo una capa nueva, me voy al marco elíptico, y aquí en desvanecer le doy 200 píxeles, doy enter, y no me equivoqué, miento, no es así, perdón,
pinto todo esto de color negro. La capa nueva, al marco elíptico le doy un desvanecimiento de 200 píxeles. Quiero un marco elíptico en el centro, lo borro y después le bajo la opacidad. No me gusta mucho eso porque nunca he sentido que se vea bien. Así que la otra manera de hacerlo, que es como la más recomendada, nos vamos a filtro, corrección de lente, se abre esta pestaña nueva, a medida, y aquí en la viñeta voy jugando. Y siempre le doy pelito de 28. Si ustedes giran hacia la izquierda, se va a generar una viñeta color negro. Si ustedes giran hacia la derecha, una viñeta color blanco. Obviamente la viñeta negra es la que más la lleva dentro de todo lo que es vintage. Y le dan OK. Y ahí tengo mi ilustración estilo vintage. Son hartos pasos. Se configuró, me acabo de dar cuenta, no me había fijado, que el color negro, el color aquí azul tomó un tono negro. Lo más probable es que en el momento que estaba coloreando esto, quizás el morado estuvo más oscuro, quizás estuvo por ahí, no me percaté, y generó esto. Así que tener harto ojo al momento de generar la sombra, ¿ya? Y eso, si se dan cuenta, funciona, es bastante funcional y queda bastante tierno. Aquí tengo el original, que es muy distinto, ¿cierto?, a este, ya que aquí lógicamente igual quise exagerar un poco para darle mayor efecto vintage, pero acá está. Bien, ahora les voy a dejar el speed paint o el timelapse de la ilustración de Teddy para que puedan apreciarlo. La verdad las cosas que no voy a hablar mucho de esto porque ya expliqué todo en el tutorial, cómo crear este efecto, los colores, así que nada, solamente disfruten la ilustración y me comentan por si tienen alguna duda, ¿vale? Así que corra el video.
Bien amigos míos, esto fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido este hermoso efecto vintage. Recuerden que pueden variar los colores siempre y cuando estos sean colores pasteles o colores suaves o colores gastados, ahí ven ustedes como le quieran llamar. Y lógicamente, si insisto, si quieren tener estos pinceles de sombra y textura, solamente tienen que suscribirse al canal, mandarme un comentario, o sea, escribir un comentario junto con su mail y yo le haré llegar estos pinceles de manera gratuita. También, queridos amigos, recuerden de que me sigan en Instagram, ya que ahí estoy subiendo todas las noticias, todas las ilustraciones, cuando subo videos, etcétera. Ya, como les dije anteriormente, estoy trabajando harto en esta red social. Bien, queridos amigos, desde ya me despido, espero que hayan aprendido, espero que tengan un hermoso fin de semana, cuídense mucho, practiquen y me están escuchando la próxima semana. Un abrazo a todos, chao chao.